Bueno, continuamos en Tarde a Tarde y vamos a hablar, y ya recibimos a Flor para que nos cuente acerca de... Ya leí algo, vos me habías adelantado, cuando decís de nacionalidad trampista. Yo no quiero hablar más de Donald Trump porque la verdad se mete en donde no le corresponde, está haciendo macana por todos lados. Además hay un fallo judicial ahora que anula las reformas migratorias, así que Flor, como decimos cuando pasaba la secundaria, viste, quinto año, desarrollá tranquila. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, celebramos el 4 de julio, ¿no? Acá, claro, con fuego artificial, ¿no? Una cosa. Pero bueno, sí, como lo dice el título, el martes 30 de junio, el martes pasado, un fallo de la Cámara Nacional Electoral anuló completamente, o sea, en todos sus artículos, el DNU 366 del año 2025, con el que el gobierno de Milei intentó modificar leyes fundamentales en la Argentina, como lo es la Ley de Migraciones, la Ley de Educación, la Ley de Educación Superior y la Ley de Ciudadanía. Un poco para entender, si bien el fallo principalmente comienza justamente por la negación del derecho a ciudadanía de un extranjero de nacionalidad china, ¿sí? Anula todos los artículos del mencionado DNU, para lo cual me parece que sería importante poder entender qué es lo que el DNU intentó instalar y cómo este fallo viene a, diríamos, como torcer ese destino de criminalidad de la población migrante en la Argentina, ¿no? El DNU, que fue dictaminado en el año 2025, primero dice algo que es fundamental, que es que hay una necesidad y una urgencia de legislar en materia migratoria, ¿sí?, por cuestiones específicas vinculadas a delincuencia y criminalidad. O sea, ¿qué es lo que dice? Porque nosotros tenemos que entender que los decretos de necesidad y urgencia no pueden operar sobre leyes, sino el Poder Ejecutivo estaría todo el tiempo operando sobre lo que el Congreso hace y sanciona permanentemente. Es el Congreso el que emite las leyes y los decretos de necesidad y urgencia solo son para cuestiones específicas. Sabemos que en muchos casos, en Estados Unidos o el nuestro, el Congreso, no sé si por motus propio o por decisión del Ejecutivo, está bastante pintado, ¿no?, en cuanto a esa decisión. Lo que pasa es que acá estamos hablando de leyes como la Ley de Migraciones, sancionada en el año 2006, como la Ley de Educación, la Ley de Educación Superior y la Ley de Ciudadanía, claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Dice, es necesario y es urgente este decreto porque encontramos una relación directa entre migrantes y delincuencia a través de falacias totales y toque de números, que es lo que vimos justamente en otra de las columnas, al mismo tiempo porque dice que encuentra que hay una gran cantidad de ola migratoria que intenta ingresar a la Argentina para acceder a la salud y a la educación de manera gratuita. Cuando nos encontramos con el índice más bajo histórico en materia migratoria. Estamos con un 4%, ¿sí?, de población migrante presente en la Argentina, para lo cual, diríamos, la cuestión de la urgencia para establecer un decreto que opera sobre derechos esenciales de la población migrante no estaría de alguna manera demostrado. La segunda medida que establece, son algunas de las medidas que vamos a tocar en el día de hoy, es la modificación de las condiciones al acceso a la residencia solicitando requisitos económicos. Requisitos económicos que ni siquiera pueden ser demostrados por personas argentinas, ¿no? Entendamos que cuando un migrante ingresa a la Argentina, solicita a través de la Dirección Nacional de Migraciones, con una cantidad de requisitos, certificado de antecedentes penales, pasaporte, etcétera, una residencia precaria que se convierte en una residencia temporaria, que se le da a un año, otro año, y al tercer año tiene el derecho a solicitar una residencia permanente, demostrando esa permanencia a lo largo de los 3 años en el territorio argentino y sin antecedentes penales. ¿Qué es lo que hace ahora supuestamente este DNU? Dice, es necesario demostrar medios económicos para poder transformarte en un residente fijo en la Argentina. Veamos cuáles son esos condicionantes económicos. Los condicionantes económicos que solicitan es 6 recibos de sueldo, ¿sí?, recientes o consecutivos, o sea, un trabajo fijo, o si no tenés 6 recibos de sueldo, un comprobante de pago
de los 6 meses de monotributo y un certificado contable de ingresos de 1.400.000 pesos. La pregunta es, ¿qué persona de nacionalidad argentina puede acreditar esto, ¿sí?, para poder acceder a su DNI? Entendiendo que la población migrante principalmente se desarrolla en ámbitos de la economía popular, ¿sí?, tareas de cuidado, manufactura, construcción, esto lo que hace es, lo que provoca es que una gran cantidad de población migrante directamente vaya a la irregularidad migratoria. O sea, nosotros tenemos que en el año 2025 todas las personas que tenían un DNI, ¿sí?, o sea, que tenían DNI, quedan sin la posibilidad de acceder a su residencia, ¿sí?, porque directamente no tienen la capacidad de demostrar esta solvencia que el gobierno pretende demostrar. Veamos entonces cuáles fueron las tasas de acceso a las residencias permanentes. La tasa demuestra, creo que tenemos un gráfico en donde la tasa demuestra cómo en el año 2025 disminuye absolutamente Ahí está perfectamente. Vemos ese pico que vemos ahí, creo que es enero del año 2025. De ahí, todo el año 2025... De abril, ahí está. Abril, perdón. Las residencias permanentes otorgadas en el 2025 caen abruptamente. Esto es, personas que están directamente sin un documento. Okay. Y al contrario de lo que dice el gobierno nacional, cuando vos tenés una persona que no accede a un documento, primero, vulnerás más, precarizás más, obligás a la persona a estar en situaciones muchísimo más vulnerables a nivel económico, y por el otro lado controlás menos, porque no identificás, no sabés quiénes son, no sabés dónde viven, no tienen un documento. Y obviamente esto después contribuye a los controles migratorios que se realizan, que después dicen, usted tiene su residencia, no la tengo actualizada, listo, tuki, ¿no? Y vuelve a incrementar esto. Por el otro lado, una de las cosas principales que viene a modificar concretamente es la posibilidad de las personas migrantes acceder a la educación y a la salud. De la misma manera, el decreto de necesidad de urgencia dice, si nosotros, las personas migrantes tienen que tener una residencia, no pueden tener una residencia temporaria, ¿sí?, tienen que tener una residencia permanente, por ende tienen que tener esos requisitos económicos, y en los hospitales públicos no pueden atenderse, ¿sí?, a razón de que si no puedan solamente tener un certificado de salud, un seguro de salud. Ese seguro de salud lo debe contratar una persona cuando ingresa al país, o lo debe contratar una persona que tiene una residencia temporaria. O sea, el gobierno dice, es mucho el presupuesto de erogación que se da en los hospitales públicos para atender a las personas migrantes, no pueden ser atendidas, no hay derecho a la salud. Y deja a las universidades o a la educación establecer aranceles para las personas migrantes. Ahora bien, otro de los puntos fundamentales que modifica este decreto de necesidad de urgencia es el acceso a la ciudadanía. El acceso a ciudadanía, cualquier persona extranjera puede naturalizarse argentino. Debe cumplir unos ciertos requisitos. Esos requisitos concretamente son no contar con antecedentes penales, tener 2 años de residencia continua, ser mayor de 18 años y tener la voluntad expresa de convertirse en ciudadano. Específicamente, justamente la Cámara Nacional Electoral dictamina en relación a esto. ¿Qué dice? Dice que las personas que acceden, ¿sí?, a la petición de ciudadanía, ¿sí?, una vez que se naturalizan, son personas que tienen el derecho, luego de ser naturalizados, a ejercer su derecho político, ¿sí? Ese derecho político es el que no puede estar coartado por este decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? Entonces, en función del impedimento que tuvo un ciudadano de nacionalidad china, que desde el año 2025, desde el año 2015 se encuentra en la Argentina, en Entre Ríos, ¿sí?, y que tiene un supermercado, etcétera, etcétera, solicita la ciudadanía y se le niega por el decreto de necesidad de urgencia. La Cámara Nacional Electoral dice, toda persona tiene derecho, ¿sí?, a elegir este país, ¿sí?, como su propia ciudadanía, y no es prerrogativa del Poder Ejecutivo, ¿sí?, dictaminar sobre los derechos políticos de las personas, ¿sí? Entonces, por eso niega
la aplicación de este fallo en todas sus características. Bien. Bueno, eso, viste, para secar el discurso, ¿no? De los egresados de la UBA, cuántos son, cuántos no son, cuántos son extranjeros. Sí. Como que nos copan todo y finalmente es un porcentaje muy menor. Lo increíble de todo esto, que siempre está fundamentado en función de entender la racionalidad económica, ¿sí? La racionalidad de un Estado en función de sus erogaciones presupuestarias, es como el ex vocero presidencial presentaba este decreto de necesidad de urgencia, hoy anulado por la Cámara Nacional Electoral. Vamos a ver. Buenos días a todos. A fines del siglo XIX, Argentina recibió una oleada migratoria que duplicó la población del país. Fue sin dudas una migración virtuosa que a base de trabajo y respeto por la ley aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser este país. Sin embargo, en algún momento el rumbo se desvió. Y hoy, desde hace tiempo, tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea, y se van a cortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones, que hoy resultan eternos. El que las hace, las paga.